Javier Cercas, el escritor, reconocido escritor español, recibió una propuesta innegable. Le propusieron acompañar al Papa Francisco en un viaje a Mongolia, pero además la posibilidad de escribir un libro sobre él, sobre el Vaticano, desde el interior del Vaticano, abriéndole todas las puertas. Ese libro finalmente se acaba de publicar y es El loco de Dios en el fin del mundo, publicado por el sello Literatura Random House. Se trata de un libro sobre el Papa Francisco, sobre el Vaticano, pero también sobre la fe, pero también sobre la razón, sobre ambas, el encuentro de ambas, y todo de alguna manera a través de un hilo conductor que es una pregunta que Javier le traslada a Francisco, al Papa Francisco, una pregunta, una consulta de su madre, que es, ella ha enviudado, y le pregunta si una vez que fallezca ella volverá a encontrarse con su esposo. Un libro fascinante, interesantísimo, sobre el cual conversé con Javier a propósito de su visita a Lima para participar de la Feria Internacional del Libro. Así que antes de compartir con ustedes esa conversación, quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Además, los invito a que se suscriban al canal y le den clic a la campanita. Así que bueno, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Javier Cercas aquí en Letra Capital. Hola Javier, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido al Perú, a Lima. Gracias. Y siempre es un placer conversar contigo sobre tus libros, tu literatura. En esta ocasión sobre tu más reciente libro, El loco de Dios en el fin del mundo, publicado por Literatura Random House, que es esta aventura de escribir sobre el Papa Francisco, sobre el Vaticano, sobre la Iglesia. Yo quisiera empezar, como siempre suelo empezar mis conversaciones, con una curiosidad que tiene que ver con el origen de los libros, digamos, ese germen. Pero en este caso, ya más o menos el origen, porque tú lo cuentas al inicio del libro, que digamos es en Italia donde te ofrecen esta posibilidad. De hecho, alguien que no ha leído el libro podría pensar que tú tuviste la idea de escribir sobre eso y que tú buscaste los contactos, pero en realidad es al revés, a ti te buscaron. Entonces cuéntame un poco eso, ¿qué significó para ti que te buscasen, ¿no? Y te propusieran eso? Primero acompañar a Francisco este viaje al fin del mundo y luego la idea de escribir sobre él, ¿no? Sí, todo ha sido muy raro en este libro, la verdad, todo ha sido muy insólito. Lo que ocurrió lo cuento en el libro, digamos el origen inmediato, ¿no? Lo que pasó es que yo estaba en Turín en la Feria del Libro de Turín, que es como la Feria del Libro de Lima, ¿no? Un gran acontecimiento literario en Italia, y yo estaba después de un evento firmando libros para los lectores, cuando mi editora me dijo, oye, hay un señor del Vaticano que quiere hablar contigo. Claro, yo me extrañé mucho porque, como te puedes imaginar, que el Vaticano se acerque a ti es un poco raro, ¿no? ¿Qué quiere esta gente? Bueno, el caso es que la persona que se acercó a mí se llama Lorenzo Fazzini, él es el editor de la editorial del Vaticano, el director de la editorial del Vaticano, y ahora es un personaje del libro también y amigo mío. Entonces no lo conocía y me dijo, mire, el Papa Francisco viaja a Mongolia, un país de tradición budista con menos de 1500 católicos, a finales de agosto, principios de septiembre, me dijo, viaja, y habíamos pensado que a usted podría interesarle acompañarle. Nosotros le facilitaríamos el viaje, nosotros le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, etcétera, etcétera, y al final escribir lo que quisiese con absoluta libertad, y bueno, un ensayo, una crónica, una novela, lo que fuese. Yo naturalmente le escuché con perplejidad creciente, y cuando acabó de hablar, lo primero que yo recuerdo haberle dicho es, pero se han vuelto, ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso. Fazzini dice que en realidad lo que dije fue peor, que dije, pero se han vuelto ustedes locos o qué. Y es normal que yo dijese eso, es una reacción natural, lo pienso con el tiempo, porque por un lado, claro, yo soy escritor,
y nuestra obligación es contar la verdad, ¿no? Y a mí si me abren las puertas de ese lugar tan secreto, hermético, no, porque él me dijo, cuando acabó me dijo, mire, esperamos que usted acepte esto porque es la primera vez que el Vaticano lo hace. Nunca el Vaticano había abierto las puertas a un escritor. Entonces, si ustedes me abren las puertas del Vaticano, yo voy a contar la verdad. Caiga quien caiga, ¿verdad? Y encuentre lo que encuentre. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, yo soy, como todos los españoles europeos, diría casi occidentales, pues soy cristiano de cultura, ¿no? Como decía Benedetto Croce, el agnóstico, el filósofo agnóstico italiano, decía non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos, ¿no? Venimos de ahí, venimos de Jerusalén y de Atenas, de Sócrates y de Jesucristo, de ahí venimos, ¿no? Eso es Europa, eso es en gran parte Occidente, y sin duda Europa. Entonces, claro, yo soy así, soy cristiano en ese sentido, y mi educación es cristiana, mi familia católica, mi país católico, mi educación católica, todo, pero al mismo tiempo, y como tanta gente, soy ateo y anticlerical, como el Papa Francisco, que solo era anticlerical, no era ateo, pero era anticlerical. Claro. Bueno, honestamente no sé por qué me pensaron en mí. Es la única pregunta que yo no he hecho. Puedo hacer hipótesis, pero lo que sí sé es que ningún escritor en su sano juicio hubiese rechazado una cosa así, ¿verdad? Estamos hablando de una institución. A veces me han preguntado, ¿cómo es que un escritor ateo como tú acepta una cosa como esta? Y la respuesta es, ¿cómo no iba a aceptarlo? Estamos hablando de una institución que tiene 2000 años, que ha sido absolutamente determinante, totalmente determinante para la vida cultural, política, en todos los sentidos, ¿no? De Europa, de Occidente. Entonces era una oportunidad de oro, realmente. Claro, porque claro, puedes ver cosas que los demás no, y justamente el libro es una muestra de eso, ¿no? Porque nos da una idea de cómo es el Vaticano por adentro, el Papa como persona, pero es interesante lo que dices tú en el sentido de ser alguien ateo y que escriba sobre el Papa, sobre el Vaticano. Mientras decías eso me acordé de una escena que cuentas en el libro, justamente de tu amigo Fazzini, una mañana que tú le dices que te has despertado con un hombre nuevo, y él te dice algo así como, no me digas que has visto una revelación. Claro, ¿no? claro. Y tú le dices, no, sigo siendo ateo. Sí. Sí, claro. Sí, este es un libro humorístico en muchos sentidos. Yo no concibo la literatura sin humor. La novela sin humor no la concibo, al menos sin ironía. Y este es un libro básicamente humorístico. Es un libro muy loco, ¿no? Yo soy un loco reprimido. En la vida cotidiana intento ser una persona razonable, porque si no sería el mundo sería invivible, ¿verdad? Pero en la literatura mi locura se desata, y en este libro se ha desatado más que nunca. Hay toda una teoría sobre la locura en este libro. Se puede leer como un elogio de la locura. También, sí. Y otra cosa que también me pareció cuando leí el libro, y que tiene que ver justamente con algo que tú cuentas, y se lo dices a Francisco, que tenías un recado de tu madre, digamos, algo así, ¿no? Eso es lo más importante. Porque claro, eso tiene que ver con la fe, porque también el libro es un libro sobre la fe, sí. Pero al mismo tiempo, por lo menos desde mi lectura, es cómo no necesariamente la fe puede estar divorciada de la razón. Sí. Mira, en este libro lo que se unen de manera, no sé cómo decirlo, casi milagrosa, iba a decir. Es una oportunidad, esa oportunidad que no le han ofrecido a ningún escritor, y que me ofrecen a mí, no sé por qué, con una necesidad, con una urgencia. Y cuando se unen estas dos cosas es que te ha tocado la lotería, ¿sabes? Como escritor. Porque a mí, en cuanto me hacen esa propuesta, lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente, profundamente. En algún momento del libro se dice que, comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿no? Y mi madre, cuando mi padre murió, ella había vivido toda la vida con él, toda la vida, lo conocía desde que era una niña. Lo que decía es que iba a verlo después de la muerte. Y eso no lo decía porque ella fuera una persona excéntrica o porque fuera una rareza o porque se le hubiese ocurrido. No, lo decía porque eso es exactamente el corazón del cristianismo. El corazón del cristianismo es eso.
Y no lo digo yo, ni lo dice el Papa Francisco, lo dice San Pablo. Nosotros resucitaremos porque, que es en cierto modo que se inventó el cristianismo, San Pablo, ¿verdad? Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, el cristianismo es eso, exactamente. Y eso a menudo lo olvidan los cristianos, pero es exactamente así. Entonces, cuando recordé eso, lo imaginé enseguida de qué iba a tratar este libro, que es de lo que efectivamente trata. Este libro trata de cómo un loco sin Dios, es decir, yo, es decir, alguien que se ha educado en la fe, que ha sido creyente, pero que ha perdido la fe en algún momento del camino, en mi caso a los 14 años, cuando era un adolescente, va a buscar al loco de Dios, es decir, a Francisco. Francisco le llamo el loco de Dios porque él se llamó a sí mismo Francisco por Francisco de Asís, y Francisco de Asís era el loco, se llamaba a sí mismo el loco de Dios. Un loco sin Dios que va a buscar al loco de Dios, incluso hasta el fin del mundo, a Mongolia, para preguntarle, para hacerle la pregunta más elemental y la más básica del cristianismo, la más personal y la más universal. Es decir, si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta, él, que es el único, o el más autorizado o el único que puede darla, y para llevársela de vuelta a mi madre. Así que este libro, en este sentido, este libro es como todos mis libros. En otros sentidos quizá no, pero en este sí. Todos mis libros y todos los libros que a mí me importan son, en cierto sentido, novelas policiales, ¿verdad? Desde el Quijote para acá, todos lo son. Y todos los míos, desde luego. Porque en todos hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y en eso consiste la esencia de la novela policial, ¿no? Solo que en este caso el enigma es el enigma de los enigmas, ¿verdad? Es el enigma central del cristianismo, el enigma, por lo tanto, central, o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata este libro, y como tú dices, efectivamente, este libro se podría decir que es, como ya se ha dicho, que es un tratado sobre la fe escrito por un ateo, ¿no? Algo de eso hay, algo de eso hay. También se ha dicho que este libro les recuerda, esto lo ha dicho un teólogo, Enzo Bianchi, italiano, muy prestigioso y muy conocido, que lo que yo hacía era recordarles a los cristianos cosas que muchos habían olvidado, porque mucha gente ha olvidado eso, que el cristianismo es eso, ¿no? Mi propósito en cualquier caso no ha sido ni atacar el cristianismo, ni defender el cristianismo, o la Iglesia Católica, o el Vaticano. Mi propósito ha sido el mismo que en todos mis libros, entender, ¿verdad? Y entender no significa justificar, entender significa darse los instrumentos para poder andar por el mundo, para no cometer los mismos errores, etcétera, etcétera, ¿no? El mayor esfuerzo que he hecho en este libro, lo que más trabajo me ha costado no ha sido leer muchos libros que he tenido que leer, o tantas otras cosas. Lo más difícil ha sido llegar al Vaticano, el corazón de la Iglesia, sin prejuicios, con la mirada limpia de prejuicios. Porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, y en particular los que procedemos de países católicos, estamos saturados de prejuicios sobre la Iglesia, contra, a favor, de todo tipo. Y todo el mundo quiere saberlo todo, además. Entonces, el gran esfuerzo era eso, llegar allí con los ojos de un niño, con unos ojos desprejuiciados, a ver qué es lo que realmente hay, de qué es lo que está hablando la Iglesia realmente, qué está ocurriendo en esa institución. Si lo piensas, increíble, porque es increíble que una institución como esa haya durado 2000 años. Todos los imperios han caído, todos. El imperio romano iba a durar para siempre, el imperio español, iban a durar para siempre, todos cayeron, y eso sigue ahí. Y repito, ha sido completamente determinante. Pues ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que hay ahí hoy, cuando ya tantos no somos cristianos, cuando ya Europa no es cristiana, cuando ya el cristianismo está en retirada en tantas partes del mundo, incluida Latinoamérica? ¿De qué habla la Iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quiénes son los que la llevan? ¿Quién era este señor que se llamaba Francisco y que estaba al frente de esa institución? Etcétera, 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 ¿verdad? Y si haces ese ejercicio, que es lo que yo he tratado de hacer, todo es una sorpresa. Para mí todo en este libro es una sorpresa, desde el principio que he contado, Claro. y que realmente no es que sea sorprendente, es que nunca había ocurrido, hasta el final, que para mí, si yo fuera creyente, sería un pequeño milagro, ¿no? Mencionaste al inicio esta, digamos, coincidencia con Francisco en el sentido anticlerical. Y claro, uno piensa en Francisco, en este papa
digamos, de cierta manera progresista, que comenzó a hacer algunos cambios en la Iglesia, dándole más participación a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay una mujer que tiene un puesto clave dentro del Vaticano, que se me ha ido el nombre. Sí, la gobernadora, por ejemplo, del Vaticano. Eso, exactamente. O una prefecto del Vaticano, también. Eso nunca había existido, jamás. Y la apertura, los puentes que lanza con otras religiones, la apertura a ciertos sectores, digamos, rechazados por siglos por la Iglesia, digamos, las minorías, ¿no? Sí. ¿Qué vistes en Francisco en ese sentido, digamos, como persona, más allá del cargo? Bueno, una cosa es la persona y otra cosa es el Papa. Son cosas distintas, ¿no? Es decir, una cosa es su tarea en la Iglesia y otra cosa es lo que él era. Son cosas muy distintas, como persona, a ver, como Papa, yo creo que llevó la Iglesia por donde debe ir la Iglesia, pero eso es un punto de vista personal. Como Papa, lo que le define... Se ha hablado de un Papa revolucionario, un Papa reformista. Depende de lo que entendamos por reformista o por revolucionario. Claro. ¿Verdad? Si por revolucionario, por ejemplo, se entiende un Papa que cambió la doctrina cristiana, como afirman algunos de sus detractores, la respuesta es no fue un Papa revolucionario, apenas cambió la doctrina de la Iglesia. Ahora bien, si por revolucionario se entiende otra cosa, podemos empezar a discutir. Francisco fue revolucionario en el mismo sentido en que la Iglesia intenta hacer una revolución desde Vaticano II, es decir, desde mediados del siglo XX. Lo intenta a duras penas y a trancas y barrancas, pero Francisco, que es el primer hijo del Vaticano, el primer Papa que fue hijo del Vaticano II, que no participó en Vaticano II, se lo toma muy en serio. Y esa gran revolución se resume, desde mi punto de vista, en volver al cristianismo de Cristo. ¿Verdad? Esto se olvida, porque lo hemos olvidado por completo. Jesucristo era un tipo peligroso. Jesucristo era un tipo subversivo, era un revolucionario, obviamente. Decía cosas peligrosas. No he venido a traer paz, sino espada. Todos los hombres y las mujeres son iguales, en un tiempo encima en el que dominaba el mundo la esclavitud. Era un tipo peligroso, que se rodeaba de gente peligrosa, gente que no tenía dónde caerse muerta, ¿no? Prostitutas, de todo, ¿no? Lo mataron, o sea, lo crucificaron porque era un tipo peligroso, no porque fuese un tipo muy simpático. Le dieron el castigo peor porque era un tipo peligroso. Entonces, la Iglesia que nosotros conocemos nada tiene que ver con esa Iglesia primitiva, con esa Iglesia de Cristo, con esa Iglesia... Es asombroso que haya gente que diga que raro un Papa que habla, que está del lado de los pobres, que extraño, pero lo extraño es que los papas no estén del lado de los pobres. Claro. No, porque el Evangelio es eso, el Evangelio es más difícil que un rico entre... No, es más difícil que un camello entre por la aguja, por el hueco de una aguja, que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Y en cambio lo que hemos visto nosotros es un cristianismo pegado a los ricos, pegado a los poderosos, etc. Ese no es el cristianismo de Cristo. Entonces, lo que se ha tomado en serio Francisco es eso, volver un poco a la iglesia primitiva, a una iglesia anticlerical, una iglesia anticonstantinista, no pegada al poder, no pegada a las riquezas, otro tipo de iglesia completamente distinta. Y eso es lo que intentó. ¿Lo consiguió? No, obviamente, porque quien piense que un solo papa puede conseguir una revolución de ese calibre, realmente no sabe lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia es a lo mejor 55 papas siguiendo la misma dirección podrían conseguir eso, pero no un solo papa, ¿no? Eso es una tarea de mucho tiempo y si es que siguen en la misma dirección. Claro. Es una gran revolución de la cual llevó a cabo pues, un 1%, un 2%, un 3%, pero al menos señaló la dirección
por dónde debían ir las cosas. Claro, una iglesia más misionera en el sentido Claro. de los misioneros clásicos, digamos. Totalmente. No, y los actuales también. Sí, él hablaba de una iglesia misionera, claro. O sea, de una iglesia en los misioneros, en la periferia, como decía él, en los misioneros, en Mongolia, ¿no? Ahí es donde él veía, con razón, la posibilidad de renovación de la iglesia, porque ahí es donde se vivía todavía aún un cristianismo como el de Cristo, ¿no? En contacto con lo que no es cristianismo, en contacto con los pobres, con los desgraciados, con los que no tienen donde caerse muertos, etcétera, etcétera. Claro. Que no en el sentido de proselitismo, no, sino, no, eso no, claro. Sino el de ayuda, ¿no? Sí, claro, los misioneros no van, eso es otra idea que tenemos equivocada, el proselitismo está proscrito de la iglesia actual, ¿no? Claro. Los misioneros, yo los he visto, a lo que van es a echar una mano, realmente. Y esos se parecen mucho más, o sea, estar con los viejos, con los que no tienen donde caerse muertos, con las mujeres maltratadas, con los niños que no tienen paz, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen, ¿no? Y eso, y por eso él sentía que esta gente que lo ha abandonado todo, que se ha ido de sus casas, que, en fin, y que se han ido al fin del mundo a 50 grados bajo cero a hacer estas cosas, a un lugar completamente inhóspito para ellos, esos están viviendo de verdad el cristianismo de Cristo, ¿no? Él tenía esta idea radical del cristianismo, que es el cristianismo es un movimiento radical, básicamente, no es nada conservador, sino todo lo contrario. Yo para terminar, en esa misma línea, ¿cómo ves digamos, al nuevo Papa? Porque de alguna manera era un misionero, ¿no? De alguna manera no era un misionero. Claro, ¿no? Claro. Que incluso llegó hasta el fin del mundo, que es acá a Perú, claro, digamos. Claro. Se fue del centro y se vino a la periferia. Y está justamente en la misma línea de la que pensaba Francisco, ¿no? Del misionero, ¿no? Totalmente. Contra lo que pensaba la mayoría de la gente, de los analistas, que supuestamente conocedores del Vaticano, que no saben nada. Pensaban, después de la muerte de Francisco, la Iglesia no hizo un movimiento reaccionario, ¿no? Para ajustarse a nuestros tiempos reaccionarios, con Donald Trump en el poder, ¿verdad? Persiguiendo inmigrantes a lazo, diciendo estas salvajadas y locuras que hace, sino que la línea es básicamente la misma. Este hombre efectivamente es un misionero. Este hombre tiene una característica, este hombre lo conocéis vosotros mejor que nadie, ¿no? Porque es más peruano que otra cosa, pero tiene una característica que lo singulariza en medio de los papas anteriores, o frente a los papas anteriores. Es que por un lado es un misionero, efectivamente, pertenece a esa iglesia de la periferia de la que hablábamos, pero por otro lado es una persona que conoce bien la curia, porque ha estado allí, porque lleva casi 2 años allí, ¿verdad? O sea, conoce bien el Vaticano. O sea, mezcla la periferia con el centro, la parte teóricamente y prácticamente más pura de la iglesia, con la parte teóricamente más oscura, más burocrática de la iglesia, ¿no? Así que esa combinación es muy singular. Muchas gracias, pero Javier. seguirá por la misma línea que Francisco, eso seguro, de una manera o de otra. Es pero verdad. Yo también coincido con eso. Muchas gracias, Javier, siempre es un placer conversar contigo, y amigos, el libro ya está en Lima, se los recomiendo. Nuevamente gracias. Muchísimas gracias a ti, encantado.